¿Qué tal? Muy buenas noches, que el Señor les bendiga y gracias por acompañarnos en este día de reflexión en la palabra del Señor. Semana Santa no se trata de nosotros. Nada más erróneo, nada más contrario, nada más fuera de toda realidad que centrar Semana Santa en que Jesús vino, vivió y murió y resucitó principalmente por nosotros, por mí. Jesús, de hecho, a veces se convierte en un personaje secundario en nuestra historia. Y no debería ser así. Más bien, deberíamos sentirnos insignificantes en la historia comparados con la grandeza, con el poder y con la belleza de quien es Dios. Porque cuando centramos nuestra mirada en Dios, entonces podemos valorar cada vez más a ese Dios de toda gracia, de toda gloria, de todo bondad, que nos ha perdonado nuestros pecados. Porque debemos entender claramente que Dios es Dios. Es decir, Él es completamente perfecto, está completo en sí mismo, no le hace falta nada. Él, de hecho, es inmensamente feliz en la comunión trinitaria. Y por supuesto, no nos necesita para completar su plenitud. Ni siquiera está incompleto sin nosotros. Más bien, nosotros somos los que estamos incompletos sin Él. Somos nosotros los que estamos deficientes sin Él. Así que Dios, digamos, no incluyó la Semana Santa en la historia porque anhelaba tenernos. Más bien, el amarte, a pesar de lo poco que merecía su amor, demostraría cuán amoroso es Él, cuán grande es Él, cuán glorioso es Él, cuán misericordioso es Él. Él, digamos, nos ama, no porque seamos especiales, sino porque Él lo es. Entonces, Semana Santa no se trata de nosotros principalmente, sino se trata de Él. Así que la Biblia, por eso insiste, digamos, insiste firmemente en que Cristo, digamos, murió en lugar de los pecadores, primeramente para que se satisfaciera la justicia de Dios y luego para que los pecadores escaparan del castigo. Vuelvo a decir, la palabra de Dios nos insiste en que Cristo murió en lugar de los pecadores primeramente para que se satisfaciera la justicia de Dios y para que luego, ¿verdad?, los pecadores escaparan del castigo. Por ejemplo, algunos textos. Dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Isaías capítulo 53, versículo 5 dice así: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Luego el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 24, dice así: Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y Colosenses también dice en el capítulo 2, versículo 14, dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Ahora, estas son verdades maravillosas, son verdades gloriosas que deberíamos considerar en este tiempo. En ellas dice que Cristo murió en lugar de los pecadores, primeramente para satisfacer la justicia de Dios y luego para que los pecadores escapen del castigo eterno. El hecho es que el pecado, mis amados, deshonra a Dios. Sí, deshonra a Dios. Le resta gloria, lo menosprecia, lo trata como inferior a lo que nosotros preferimos en nuestros pecados y nuestras tendencias pecaminosas. El hecho, por ejemplo, de Adán y Eva, ellos prefirieron un fruto que a Dios. Ellos prefirieron tomar de ese fruto que era apetitoso para ellos. Miren nada más hasta dónde vulneraron, hasta dónde menospreciaron, hasta dónde rebajaron la gloria de Dios a un fruto. ¿Me explico? Entonces, el hecho es que el pecado deshonra a Dios, le resta gloria a Dios, lo menosprecia, lo trata como inferior a lo que preferimos en nuestros deseos pecaminosos.
Es la razón que Romanos 3:23 dice así: por cuanto todos pecaron y están, ¿qué cosa? Destituidos de qué? De la gloria de Dios. Escuche, en estas palabras entiendo que el pecado está relacionado con la gloria de Dios y se relaciona con la pérdida de la gloria. Es decir, intercambiamos la gloria de Dios por imágenes. Estamos destituidos de esa gloria porque la intercambiamos nosotros por esas imágenes o por cualquier cosa que nos haga sentir nosotros satisfechos, como el caso de Adán y Eva y otros tanto, incluyéndonos nosotros. Es decir, es intercambiar esa gloria de Dios por otra cosa. Es un intento entonces de todos los seres humanos, de usted y de mí, de robarle a Dios su propia gloria. Así que pisotear la gloria del ser más glorioso, más grande, más hermoso, más misericordioso, es el crimen más grande del universo y merece ser castigado. Ahora, ese debe ser un castigo igualmente eterno. Por eso Romanos 6:23 dice así en su primera parte: porque la paga del pecado es muerte. Así que la pregunta sería aquí, bueno, ¿cómo entonces remediamos esa situación con justicia? ¿Cómo la remediamos con justicia? Es decir, ¿cómo se hará justicia en este caso? Es decir, que vulneramos la gloria de Dios, que queremos robarle la gloria a Dios, que menospreciamos la gloria de Dios. Bueno, la respuesta es que el daño causado a la gloria de Dios debe ser reparado. Indiscutiblemente debe ser reparado. Eso es justicia. Entonces, la justicia o la rectitud consiste en restaurar la gloria de Dios a su legítimo lugar de exaltación y admiración. Ahora, esta justicia se ejerce, pues es obvio, despojando a los culpables de su propia gloria, ¿no? En proporción a la forma en que ellos también se la han arrebatado a Dios. Este es el significado del infierno. Es decir, se ejerce despojando a los culpables de su gloria, esa que tienen, ¿no? En proporción a la forma en que ellos se la han arrebatado a Dios. Entonces, mire, de hecho se necesitaría una eternidad para despojar a las criaturas, a las personas finitas, de suficiente gloria. ¿Por qué? Porque no poseen gloria infinita. Lo que hemos hecho es querer robarle a Dios esa gloria infinita y por lo tanto entonces necesitaríamos toda una eternidad para despojarnos de esa gloria que hemos robado. Por lo tanto, se necesitará un tiempo infinito para compensar esa magnitud de la deshonra, de la gloria de un ser tan infinito y maravilloso. Y ese castigo es, por consiguiente, eterno. Ahora, ¿qué debemos hacer? Y esa es la razón por la que vino Cristo. La razón por la que vino Cristo es precisamente para vindicar, es decir, para restablecer la gloria de Dios. Y como ya dijimos, nosotros no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque estamos limitados en nuestra condición. No podríamos hacer absolutamente nada por restablecer la gloria de Dios. Nosotros no. Pero escucha esto, lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 12, versículos 27 y 28. Dice así: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Y ahora escucha el versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Notan que el Señor Jesucristo, ese Padre, glorifica tu nombre. ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Cómo iba el Señor, el Padre, glorificar su propio nombre? A través de Jesucristo. Así que esta es la razón fundamental de la muerte de Jesús. Jesús vino a reparar el daño que habíamos causado a la gloria de Dios. Él lo vino a hacer primeramente. Por eso, este Viernes Santo, esta Semana Santa, se trata de Él principalmente y nosotros como beneficiarios. Pero Jesucristo vino a reparar el daño que habíamos causado a la gloria de Dios. Y lo hizo ahí en la cruz. Jesús dejó de lado su propia gloria. Se despojó a sí mismo. Mire cómo lo dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó
el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Escuche, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y ahora escucha esto. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces Jesús se despojó de sí mismo y a través de su humillación, de esta muerte cruel y vergonzosa, lo hizo justamente luego para ser exaltado hasta lo sumo. ¿Para qué? Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Escuche, para gloria de Dios Padre. Así que para reparar el daño que nosotros habíamos causado a la gloria de Dios, el Hijo unigénito, dejó a un lado su gloria y se despoja de sí mismo. Soportó esa humillación, esa total humillación, ¿no? Ah, todos esos golpes, todos esos escupitajos, todas esas jaladas o mesadas de su barba, todos esos golpes que recibió, todos esos latigazos que recibió, no fueron por casualidad. No fueron simplemente algo que tenía que pasar, no. Es justamente para reivindicar la gloria de su Padre. Son precisamente para la gloria del Padre. Es para vindicar lo que nosotros habíamos vulnerado. Toda la encarnación de Cristo representó la manera en que Dios mismo, a través del Hijo, restauró la gloria de Dios que nosotros habíamos dañado. ¿Nota? Dando, digamos, algo interesante, porque dado el valor infinito, la pérdida de su gloria en una humillación y muerte puede cubrir todos nuestros pecados que menoscaban, deshonran y difaman a Dios. Por lo tanto, se puede hacer justicia plena al justificar a los impíos como nosotros. La gloria de Dios, entonces, se justifica precisamente en la relación con las maneras en las que nosotros hemos ultrajado a Dios. Cristo pierde su gloria al sufrir y morir precisamente por las maneras en que tú hemos vulnerado y hemos despojado y hemos hecho que Dios pierda gloria con nuestros pecados. Así Dios se muestra entonces glorioso al perdonar nuestros pecados por amor a Jesús, quien vivió, quien murió para restaurar la gloria de su Padre. Y eso es precisamente lo que exigía la justicia de Dios. Así que el Viernes Santo se trata de Él. Primeramente de cómo Él restauró la gloria del Padre. Entonces el Viernes Santo nos invita a detenernos y recordar cuánto nosotros hemos dañado, cuánto nosotros hemos afrentado, cuánto hemos despreciado la gloria de Dios. Y nos recuerda cuán pecadores fuimos, cuán oscuro, digamos, era nuestro mundo antes de ese día más oscuro de la historia. Pero también este Viernes Santo nos invita a recordar el grande amor, ese gran misericordia, ese amor tan tenaz, pues, con el que hemos sido amados. Así que piensa, Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Así que cuando Jesús fue a la cruz por ti, eras tú un débil. No solo estabas cansado o eras imperfecto, sino que eras un débil, un cojo, un indefenso. Estabas, digamos, incapacitado. Ahora, esta palabra que dice ahí, cuando éramos aún débiles, esta palabra para débiles es la misma palabra que se usa para aquel hombre lisiado que Pedro y Juan se encontraron en el camino al templo, de Hechos capítulo 3. Ese hombre era un cojo de nacimiento y tenían que llevarlo a la puerta, digamos, del templo todos los días para que pudiera pedir dinero o pudiera mendigar lo suficiente como para sobrevivir ese día, ni siquiera para vivir, para sobrevivir un día más.
Así nosotros éramos de débiles cuando Cristo nos encontró. Así eras y así estás de débil si hoy Cristo te encuentra. De hecho, Jesús murió por los débiles, ¿eh? No murió por los fuertes. No murió por los que se pueden sostener por sí mismos. No, no, no. Él murió por los débiles. Él dijo en Lucas capítulo 5, versículo 31 y 32 lo siguiente. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que Jesucristo vino justamente por los que están enfermos, por los que están lisiados. Ahora, sin embargo, nosotros no solamente éramos débiles e indefensos, sino también éramos completamente malvados, éramos perversos, estábamos enfermos, pues, ¿no? Y yo te pregunto ahora, tú que eres creyente, ¿puedes ver esa oscuridad en tu antiguo yo? Si volteas puedes ver hacia atrás y decir, así, hay un malvado, un perverso, un enfermo. Estaba mal, estaba en las tinieblas. Incluso, de hecho, tus mejores obras para Dios eran como trapos de inmundicia, eran trapos sucios, horrorosos, porque estaban obviamente contaminados por el egoísmo y por el orgullo. Todo lo que pensabas, todo lo que decías, todo lo que hacías, eran actos de rebeldía contra Dios. ¿Por qué? Mire, hay un texto de Romanos 14:23 que dice así, todo lo que no procede de fe es pecado. Entonces ahí estábamos nosotros llenos de maldad. No confiábamos en el Señor, no buscábamos al Señor, no poníamos nuestra confianza en el Dios de la Biblia y por supuesto que cualquier cosa que nosotros pudiéramos hacer estaba contaminado de pecado. Así estábamos nosotros llenos de maldad. Toda esa maldad repugnante era parte de nosotros, de nuestro ADN, digamos, ¿no? Al menos, bueno, pues de algunos de ustedes. Y todos nuestros actos, todo lo que hacíamos, golpeaban directamente a la gloria de Dios, directamente contra Dios. Y quienes éramos a quienes Cristo vino a salvar. Por eso el apóstol Pablo le escribió a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 15, lo siguiente. Mire, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo él. ¿Ya notaron? Eso es, Cristo vino a salvar a ese tipo de personas, a esas personas, ¿verdad? Malas, pecadoras, alejadas, que quebrantaban a Dios, que vulneraban su gloria. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol. Primeramente, muere para vindicar la gloria del Padre, para vindicar la gloria de Dios, pero también para salvar al pecador. Así que en nuestra maldad pecamos no solamente contra la ley de Dios, sino contra Dios mismo, porque toda nuestra pecaminosidad era y es profundamente personal contra Dios. Tu vida, lejos de Cristo, fue de hecho un acto prolongado de hostilidad divina. Todo lo que tú hacías hasta tu encuentro con Cristo era ofender a Dios, era vulnerar su gloria. Y si hoy no te has arrepentido, si hoy no has confiado en el Señor Jesucristo, aún sigues siendo enemigo de Dios. Tu hostilidad hacia Dios está ahí. Mire, el rey David nos lo recuerda cuando el rey David peca con Betsabé. Después escribe en el Salmo, ¿no? Y escribe él, contra ti, solamente pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Así que el rey David nos recuerda que la mayor ofensa en cualquier pecado es la ofensa contra Dios. No importa que sea pequeña tu ofensa, es muchísimo más grave porque lo haces a un Dios santo. Vulnera su gloria. Así que el rey David nos está recordando que la mayor ofensa en cualquier pecado que se cometa es la ofensa contra Dios. Mire, por muy terribles que sea el adulterio y el asesinato a nivel humano, son miles de veces peores a nivel celestial. ¿Por qué? Porque se vulnera la gloria de Dios. Por eso, ser un pecador sin perdón, incluso
pudiéramos decir, un pecador educado y socialmente aceptable, es estar alejados, es ser extraños y enemigos en nuestra mente hacia Dios. ¿Sí? No importa que seas una persona buena, no importa que seas una buena persona delante de los hombres, no importa que hagas determinadas socialmente aceptables, cosas socialmente aceptables, o que no hagas maldades tan tremendas, pero en tu mente justamente eres extraño y eres enemigo de Dios, porque lo que haces es buscar tu propia gloria y no la de Dios. Por lo tanto, entonces estás robando su gloria. Pero para los que han venido a Cristo, la palabra de Dios dice en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios, escuche, por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Sí, éramos enemigos y fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, porque el Hijo restituyó, reivindicó la gloria de su Padre y al mismo tiempo la de los hombres a través de la fe. Pero también no solamente éramos simples personas débiles, malvadas, hostiles, sino que mucho más, estábamos muertos. Muertos, sí, podíamos movernos, podíamos respirar, podíamos comer, podíamos hablar, pero en todo lo que importa, estábamos vacíos, estábamos estériles, estábamos fríos, muertos para con Dios. Y mientras estabas tú sin vida, Jesús se detuvo a tu lado. Y no solamente se detuvo, sino que eligió sangrar y morir para que pudiéramos levantarnos y vivir a través de la fe en Él. Cristo, de hecho, tomó aquello terrible que te mató, es decir, tomó el pecado tuyo y luego infundió su propia vida en ti, infundió su propio gozo, su propia alegría en tu corazón muerto y te dio vida. Eso es maravilloso, ¿no? Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire, ¿quién moriría por un muerto? El que murió por ti. ¿Quién moriría por un enemigo? El que murió por ti. ¿Quién moriría por un pecador? El que murió por ti. Por eso bendito sea el Señor, ¿no? Él te encontró, de hecho, en tu peor momento, en lo peor de lo peor. Te vio a ti en tu peor momento, horrible, así como eras. Y luego Él tomó lo peor de ti, digamos, tomó todo eso. Se hizo tu peor versión, pues vamos a llamarlo así, para que en Él llegaras a ser la justicia de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21 dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. El asunto es que hoy muchos, incluyéndote también a ti y a mí, no nos enfrentamos a la pecaminosidad de nuestro propio pecado. No lo queremos hacer. Y es que cuando no se toma el pecado en serio, seguimos vulnerando la gloria de Dios. No importa cuánta Biblia leas, no importa cuántos cantos tengas, no importa a qué iglesia vayas, no importa, ¿verdad?, si te digas cristiano, no importa si vas a todos los servicios. Escucha esto: cuando no tomas el pecado en serio, se sigue vulnerando la gloria de Dios. Cuando no se toma el pecado con la seriedad que se merece, las personas, entonces, ¿qué hacen? Pues siguen a dioses falsos, crean sus propios dioses y también crean un evangelio falso, un evangelio que se acomode a sus propios ideales, a sus propias circunstancias. Y eso es tremendo, porque si vieran el pecado tal como es, que paraliza nuestras almas, que corrompe y que pervierte nuestras mentes, que además siembra hostilidad y engendra muerte, entonces comprenderían que la cruz es la única solución, es la única cura, porque nosotros no podemos hacerlo. Por eso deberíamos considerar bien claro nuestro propio pecado. Entonces,
encontraríamos en Jesús a un Dios amoroso, un Dios verdaderamente más amoroso que ellos mismos, más vivo que ellos mismos, más misericordioso que ellos mismos. Entonces, para terminar, reflexiona en este Viernes Santo. Vuelve a reflexionar profundamente sobre el terrible peso de tu pecado, que has vulnerado, que has golpeado, que has robado la gloria de Dios. Y por eso vino Cristo, para restablecer, para vindicar esa gloria, pero al mismo tiempo para vindicarnos a nosotros a través de la fe en Él. Este Viernes Santo, entonces, vuelve a reflexionar profundamente sobre el terrible peso del pecado. Y luego mira aún más profundamente a ese Jesús amoroso, al varón de dolores sin pecado, crucificado y quebrantado por ti, humillado hasta lo sumo por ti. Y entonces clama por perdón. Dile a Él: Jesús, he vulnerado tu gloria, he manchado tu nombre, he intercambiado tu gloria por otras cosas, te he ofendido. Pídele perdón, acércate a Él. Pero también, si ya lo has hecho, clama a Él por sanidad, por santidad, pues Él ha muerto para salvar lo que se había perdido, y para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que considera estas cosas. Nota cuán grave es tu pecado delante de Dios. Considera tu propia vida, considera tu propio ser en este día, en este Viernes Santo. Considera que ahí en la cruz del Calvario Jesucristo estaba vindicando la gloria del Padre que nosotros habíamos vulnerado. Pero al mismo tiempo ahí nos estaba salvando de ese castigo justo de la condenación eterna, porque era impagable para restituir. Y que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Considera entonces hoy la gravedad de tu pecado delante de Dios, la ofensa que has hecho, y clama a Él. Clama a Él por vida, por sanidad, por santidad. Clama a Él para que perdone tus pecados. Así que bendecimos a Dios porque la reflexión de este día nos lleva a considerar la gravedad de nuestro pecado y la gran misericordia de Dios, que a través de su Hijo, primeramente, restituyó su propia gloria y luego nos libró del castigo eterno. Así que reflexiona en esto y medítalo en tu corazón. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, que para describirla palabras vanas son. Encuentro en ella ayuda, mi carga ya quitó, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondable es cual el ancho mar, don incomparable, fuente inagotable, mi alma puede allí su ser calmar. Don precioso, rico e inefable y alto, libres para todo pecador. Oh, ensalzar el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, única salvación. Hallo perdón en ella, completa redención. El yugo del pecado de mi alma ya rompió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondable es cual el ancho mar, don incomparable, fuente inagotable, mi alma puede allí su ser calmar. Don precioso, rico e inefable y alto,
el cielo ofrece, sus puertas ya me abrió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondable es cual el ancho mar, don incomparable, fuerte inagotable, mi alma Jesús cercana, precioso, rico, inefable y alto, libres para todo pecador. Oh, ensalzar el nombre de Jesús el Salvador. Agradecemos que nos visite y sea bendecido con esta enseñanza. Puede suscribirse a nuestro canal de YouTube o bien contactarnos por correo electrónico. Dios le bendiga y Él sea reconocido en nuestra vida diaria. Gracias